de Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33. Génesis capítulo 18, versículos 16 al 33. Y dice así, Génesis 18, versículos 16 al 33. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti ir a hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo Dios: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió el Señor: no lo haré por amor a los 40. Y dijo Abraham: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió. ¿Sabéis? Una de las cosas que encontramos en las Escrituras, una y otra vez, para quien quiera verlo claramente, es que la Escritura es un libro de oración. La Escritura es un libro de oración, la Biblia es un libro de oración. Desde que el hombre pecó, desde que el hombre cayó, vemos continuamente. Antes el hombre hablaba con Dios en el amparo de la santidad. Antes el hombre hablaba con Dios paseando con Dios. Había una conversación entre el hombre santo, la mujer santa con Dios. Era una conversación, era un diálogo, era una alabanza continua de Adán y Eva con respecto al Señor. No había peticiones en ese sentido, no había confesión de pecados, no había nada, era una alabanza continua, porque el pecado todavía no existía. Pero llega un momento en que el pecado entra en el mundo, y llega un momento en que Adán y Eva pecan contra Dios, y ahí en ese momento empieza el hombre a clamar a Dios, e invocan al Señor, y la Biblia está llena de invocaciones. La Biblia está llena de hombres y mujeres que continuamente están clamando al Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, el incienso de la oración que sube hasta la presencia de Dios. Toda la Biblia habla de oración, toda la Biblia habla de hombres y mujeres que contemplan su vida espiritual desde el punto de vista de la oración. Abraham era uno de esos hombres. Abraham era un hombre que había aprendido a hablar con Dios. Abraham era un hombre que había aprendido a desahogarse con Dios. Abraham era un hombre que había aprendido a andar con Dios en la intimidad, porque solo desde la intimidad se puede hablar con Dios. Y él había aprendido a hablar. Y aquí encontramos a un hombre que creía en la oración. Encontramos un hombre que tenía firmeza en la oración. La oración no es un terreno movedizo. La oración no es una de estas tierras en la que tú estás y te va tragando la tierra poco a poco. La oración es una roca.
La oración es un lugar de seguridad. La oración es un sitio donde tú eres estable, no por la oración en sí mismo, sino por aquel al quien tú hablas, por aquel al quien tú diriges, por aquel en el que tú crees. La oración nos da estabilidad, confianza, valentía, discernimiento. La oración viene del corazón directo de Dios hacia nosotros. La oración forma parte del plan de Dios y de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La oración era una de las características que tenía Abraham también. Si recordáis los textos bíblicos, recordaréis que cada vez que Abraham se iba a alguna parte, allí invocaba un altar. Y en ese altar adoraba al Señor. Donde quiera que iba al altar, Abraham tenía ese tiempo de adoración continua, de oración continua delante de Dios. Abraham creía en la oración. Y quizá la pregunta que tendríamos que hacer a nosotros también es, ¿nosotros seguimos creyendo en la oración? ¿Creemos en la oración? ¿Creemos en la intercesión? Como en el caso de Abraham, que estaba pidiendo para que Dios no destruyera el pecado tremendo que había en Sodoma, en Gomorra, las ciudades de la llanura. Abraham creía en la oración. ¿Creemos nosotros, hermanos y hermanas, en la oración? Fijaros que nos dice en el versículo 16, nos dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Si tú ves los versículos anteriores, tú verás que hay una manifestación de ángeles, y de 3 ángeles concretos. Uno de ellos es el mismo Jesús, es una teofanía, es Jesús que aparece antes de su venida presencial, que aparece en varias ocasiones del Antiguo Testamento, y en este caso toma forma de ángel, y habla con Abraham, habla con su esposa Sara, y les dice que le vuelve a confirmar que va a tener un hijo. Y se aparecen estos ángeles, y Abraham hace una pequeña fiesta, prepara una comida para estos ángeles, entre ellos el mismo Dios, el mismo Jesús. Y cuando terminan de estar allí, se van, y dice: y se levantaron y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. Abraham se podía haber quedado en su casa, Abraham se podía haber quedado en su lugar, Abraham se podía haber quedado en su tienda juntamente con su familia, Abraham se podía haber quedado, ya había dado hospitalidad, había escuchado la voz de Dios, sabía lo que iba a ocurrir, él se podía quedar ahí. Sin embargo, él decide acompañarlos, un hombre con 3 ángeles, un hombre con 2 ángeles y con Jesús. Allí él se va acompañándolos en ese momento, y ahí el dice: no puedo encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Y le dice a Abraham lo que va a pasar con las ciudades de la llanura. Y es interesante que nos dice el versículo 12: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Me encanta, Abraham aún estaba delante de Jehová. Abraham se va con ellos acompañándoles, hace un trayecto, no sabemos el trayecto que hizo ni cuánto tiempo tardó, pero se fue con ellos. Y cuando estos ángeles se van, cuando desaparecen, Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Qué es la oración? La oración es estar delante de Dios. La oración es ponerte delante de Dios y clamar a tu Dios, alabar a tu Dios, buscar a tu Dios. La oración realmente es estar delante de la presencia de Jehová. El diablo nos ocupa la mente. Una de las cosas que el diablo hace excelentemente, como muchas de sus artimañas, es que nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que para orar tenemos que estar cerca, delante de la presencia de Dios. No oramos a la gente que tenemos al lado. No oramos para que los demás vean lo bien que oramos. No oramos para decir anuncios o para personales. No oramos para que otros nos escuchen lo que hemos hecho. No oramos por motivos de orgullo. No oramos para hacer filigranas lingüísticas. No hablamos para mandar flores por la boca. Oramos delante de la presencia de Dios. Quien escucha es Dios. Quien está escuchando es Dios. No soy yo, no eres tú. Cuando clamamos al Señor en oración pública, cuando clamamos al Señor cuando nos juntamos, porque una cosa es la oración individual en la casa y otra cosa es la oración individual cuando nos juntamos como iglesia. Cuando nos juntamos como iglesia tenemos que entender que no estamos para orar para los demás, que yo no estoy aquí para decir lo que yo he hecho ayer en la oración, que parece muy espiritual, pero estoy diciendo lo que he hecho. Estamos aquí para buscar al Señor y estamos en la presencia de Dios. Cuando buscamos al Señor, cuando estamos orando, estamos en la misma presencia de Dios, hermano. Grábatelo.
porque no estás orando para las generaciones, ni estás orando para que se escriba tu libro, se escriban oraciones en tu libro, o la gente diga las oraciones que hemos... No, estamos en la presencia de Abraham, estaba aún delante de Jehová. Si tú vas conmigo a 1 Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15, leerás esto. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Una mujer que quiere tener un niño. Una mujer que pasan los años y no tiene niño. Una mujer que clama al Señor para tener un niño. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y esta mujer no se queda embarazada. Y fijaros que dice aquí, versículo 14, entonces le dijo Elí el sacerdote, ¿hasta cuándo estarás ebria? Pensando, aquellos que conocéis la historia sabéis que ella se va al templo a orar y el sacerdote estaba allí y la ve orar y el sacerdote pensaba que estaba ebria, que estaba mareada, que se había tomado una copita de más. Digiere tu vino, le dice. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. He derramado mi alma delante de Jehová. ¿Tú quieres saber lo que es una definición de la oración? ¿Tú quieres saber exactamente lo que es la oración? Grábatelo a fuego esto. La oración es derramar nuestra alma delante de Dios. Esa es la oración. La oración no es otra cosa. La oración es derramar nuestra alma delante de Dios como somos, lo que somos, delante de Dios. Delante de Dios. Delante de la presencia de Dios, es derramarnos por dentro, es decir exactamente lo que sentimos a aquel que es el único que entiende, aquel que es el único que sabe lo que hay en nuestro interior, aquel que es el único que sabe realmente lo que pensamos, lo que tenemos y lo que sentimos y lo que necesitamos. La oración es un clamor a Dios, en la presencia de Dios. La oración es derramar nuestra alma delante del Señor. Y no solamente, fijaros que nos dice que Abraham estaba aún delante de Dios, derramando delante de la presencia de Dios, sino que dice el versículo 23, y se acercó a Abraham, y dijo, me encanta también. Me encanta porque la oración es una parte de estar delante de la presencia de Dios, de saber que estamos delante de la presencia de Dios, de derramar nuestra alma delante de la presencia de Dios, pero la oración también nos acerca a Dios. No conozco ni un solo creyente que ora al Señor que se aleje de Dios. Conozco a creyentes que no oran y se alejan de Dios. Conozco a creyentes que oran muy poco y su corazón está más frío que el frigorífico. Conozco a creyentes que oran de vez en cuando. Y así les va su vida espiritual. Pero no conozco ni a un solo creyente que haga de la oración su arma favorita, que haga de la oración su deleite favorito, que haga de la oración su placer favorito, que haga de la oración lo más hermoso en su vida. No conozco ni un solo creyente que viva en la nube de la oración que se aparte del Señor. No conozco a uno solo. Conozco a muchos que no oran y se van. Conozco a muchos que no oran y son personas que te da pena sus vidas espirituales. Pero no conozco ni un solo creyente que busque al Señor en oración, que se acerque a Dios, que realmente esa persona sea parte de Dios. La oración, hermanos y hermanas, nos acerca a Dios. Mira lo que dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 55 al 57. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 55 al 57. Lamentaciones de Jeremías, y dice así: Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas, Jeremías. ¡Wow! Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Cuando invoqué tu nombre, Señor, tú oíste mi voz. Y no solamente oíste mi voz, Señor, sino que te acercaste el día que te invoqué. Y en ese acercamiento tú me dijiste, Señor, Jeremías, no temas. La oración, hermanos y hermanas, nos acerca a Dios. Pero fíjate cómo es Dios, que no solamente Dios nos acerca a Dios, sino que Dios se acerca a nosotros. Esto es un misterio.
Esto es un misterio. ¿Quién puede decir esto? ¿Quién puede descifrar esto? ¿Quién puede dar una explicación humana a esto? Dios nos dice, aquí está el trono, aquí estoy yo sentado en el trono, acércate a mí, y nos da permiso para entrar en Él, y nos da permiso para acercarnos al trono de la gracia, y nos ponemos de rodillas delante del trono de la gracia, y aclamamos, y buscamos, y le alabamos, y expresamos nuestra adoración al Señor. Cuando nosotros oramos, nos acercamos a Él. Y Él también se acerca a nosotros. Es como una simbiosis, es como una unidad. Yo me acerco a mi Padre y mi Padre se acerca a mí. Yo me acerco a aquel al que amo y el que me ama a mí también se acerca a mí a través de la oración. La oración hace que podamos acercarnos a Dios. Hay muchas cosas que podemos acercarnos a Dios. Evidentemente, la palabra de Dios nos ayuda a acercarnos a Dios. La iglesia nos ayuda a buscar, a acercarnos a Dios. Cuando hay arrepentimiento, ese arrepentimiento también nos ayuda a acercarnos a Dios. Cuando perdonamos y no permitimos el rencor o el odio en nuestra vida, también nos ayuda a acercarnos a Dios. Pero estaréis conmigo, hermanos y hermanas, que la oración hace que nos podamos acercar infinitamente a Dios en un misterio realmente indescifrable y en un misterio hermosísimo, que nosotros como hijos suyos podamos acercarnos a Dios, podamos estar cerca de Él en la oración. La oración, Abraham no solamente creía en la oración, no solamente sabía que estaba delante de Jehová, no solamente sabía que estaba cerca, se acercaba al Señor, sino que la oración de Abraham también fue producto del amor a la gente. La oración de Abraham fue producto del amor a la gente. Mirad lo que dice en los versículos 24 y 26 al 26. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca te la hagas. El juez, qué frase, qué tremendo. El juez de toda la tierra, le dice Moisés, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Hermanos y hermanas, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que vemos en el corazón de Abraham? Lo que vemos en el corazón de Abraham es un corazón lleno de amor hacia las ciudades de la región. Alguien podrá decir, eso es verdad, pero es que Lot, su sobrino, estaba allí. Y posiblemente en su oración, él estaba orando también por Lot y por su familia. Evidentemente, él tenía en su corazón a su sobrino que estaba allí en aquella ciudad, que se había metido queriendo allí. Se había metido paso tras paso, paso tras paso, paso tras paso, hasta que llegó a la altura, a la puerta del pecado y entró en la ciudad del pecado. Como siempre pasa, pecamos ahora, hasta que llegamos a la puerta de la destrucción. Siempre pasa lo mismo, siempre ocurre lo mismo. No nos apartamos del Señor por un momento, no nos apartamos del Señor por una situación concreta, nos vamos apartando del Señor poco a poco, porque tomamos decisiones. Y las decisiones o nos acercan a Dios o nos alejan de Dios. En el caso de Lot, esas decisiones lo alejó por completo de la voluntad de Dios y entró en la tierra, en aquella ciudad llena de pecado. Evidentemente que Abraham estaba orando por él, era su sobrino, a pesar que no se lo merecía, pero estaba orando por él. Pero no solamente estaba orando por él, está orando por toda la ciudad. ¿Y si hubiese 50? ¿Y si hubiese 45? ¿Y si hubiese esto? Estaba orando por toda la ciudad que estaba allí. Abraham sabía lo que podía ocurrir. Dios se lo había dicho. Abraham sabía que podía ser destruido. Y Abraham ve aquella ciudad, aquella gente, aquellas almas, aquellos niños, aquellos hombres, aquel lugar. Y Abraham no dice, Señor, manda fuego. Que por cierto, siglos después, un hombre que se llama Juan, que fue apóstol, y llamamos el apóstol del amor, ese apóstol del amor, siglos después, lo dijo, Señor, manda fuego. El apóstol del amor, vaya como era el apóstol del amor. Menos mal que después el Señor lo cambió precisamente a eso, el apóstol del amor. Pero aquí Abraham no está diciendo, Señor, destruye. No lo está diciendo. Lo que está diciendo es, ¿y si hubiese tanto? ¿Y si hubiese tanto? Está poniendo su corazón. Hermanos, es imposible que podamos orar por personas si no amamos a las personas.
esa oración no va a subir al trono de Dios, ni va a subir a su corazón. Porque si yo estoy orando por alguien y odio a esa persona, si yo estoy orando por alguien y no aguanto a esa persona, si yo estoy orando por alguien simplemente porque es lo que toca, ¿qué toca ahora? Toca orar por Ucrania porque es el momento de Ucrania y todas las iglesias van a orar por Ucrania. Entonces yo voy a orar también por Ucrania porque está un momento muy complicado. Si oramos por una carga de ese tipo, si oramos porque es lo que toca, si oramos porque es la moda, si oramos porque todo el mundo lo está haciendo y no oramos por amor, y no oramos por amor, y no tenemos el dolor de las almas ucranianas, de los hombres que están allí, de las almas que están pasando, de la situación que está ocurriendo, algo nos pasa. Porque Abraham estaba orando lleno de amor por la situación, y estaban viviendo en pecado, y estaban viviendo una situación tremenda, y sin embargo este hombre de Dios estaba orando producto del amor. Me recuerda a un tal Jesús, no sé si tú conoces a un tal Jesús, me recuerda a un tal Jesús, el mejor hombre que ha pisado este mundo. Me recuerda a un tal Jesús, el único Dios que ha venido a este mundo. Me recuerda a un tal Jesús cuando vio a Jerusalén y se puso a llorar por Jerusalén. Y se puso a llorar por el pecado de los habitantes de Jerusalén. Y se puso a llorar porque vio la dureza de sus corazones y no querían escuchar el Evangelio. Y se puso a llorar, a llorar. Nos hace falta más lágrimas, nos hace falta más misericordia, nos hace falta orar, no oraciones tan engreídas, llenas de nosotros mismos, sino nos hace falta orar por el pueblo, llenas de amor y de pasión. Nos hace falta orar con misericordia y con lágrimas, por amor, con amor a la gente que están pasándolo mal. No solamente fue una oración, digamos, de fe, que Abraham creía en la oración, una oración que estaba delante de Dios y que le acercaba a Dios. No solamente fue una oración que amaba a la gente, sino fue una oración profundamente humilde. Mira lo que dice el versículo 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Aunque soy polvo y ceniza. Soy polvo y ceniza. La oración auténtica, la oración que nace del corazón, es una oración humilde. No impone, no dicta, no manda. Simplemente dice: Señor, te he comenzado a hablar, me he atrevido a acercarme a ti, tú me has contestado, Señor, y sigo clamando a ti, Señor. Pero no olvido, Señor, que no soy nadie. No olvido, Señor, que no soy nadie. Tú eres el Rey, tú eres el Señor absoluto, tú eres Dios. Yo soy un gusano. Yo no soy nada, Señor, pero me atrevo a acercarme a ti y hablar contigo, aunque soy polvo y ceniza. ¡Ah! ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia con aquellos dos que estaban en el templo, el fariseo y el publicano! ¡Ah! El fariseo puesto en pie allí, clamando, buscando, hablando con Dios. Dios, mira cómo soy, mira lo que he hecho, mira lo que ayuno, mira lo que ofrendo, mira, Señor, oh, Señor, Señor, es una pulga, Señor, yo, Señor, yo. Bueno, esa es la versión de Pedro Adorna. Y allí estaba el publicano dándose golpes de pecho: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Esa es una oración que llegó al cielo. Esa es una oración que llegó al mismo corazón de Dios. Esa es una oración que llegó de una persona profundamente humilde, de una persona que reconocía su pecado. Los orgullosos no reconocen su pecado, los soberbios no reconocen su pecado, los que se creen que lo saben todo no reconocen su pecado, los que hacen de la oración un altavoz para solamente hablar de nosotros no reconocen su pecado. El fariseo estaba hablando consigo mismo y su oración no llegó ni al techo.
estaba orando, hablando consigo mismo, se estaba recocleando en él, se estaba dando piropos, se estaba dando besitos de lo bueno que era. Y el publicano estaba allí hecho polvo. Señor, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. La oración nos hace humilde porque reconocemos la grandeza de Dios. Y cuando tú reconoces la grandeza de Dios, no tienes tiempo para mirar tu propia grandeza. Porque por mucha grandeza que tú veas en ti, la grandeza de Dios siempre será más infinita y más grande. Fue una oración humilde. Fue una oración valiente. Porque vuelve a insistir. Dice el versículo 28 al 31. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y le dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20, no la destruiré. Respondió, por amor a los 20. Me encanta, porque aquí encontramos a un hombre que es valiente, persistente. Ahí, Señor, ¿puedo hablar contigo? Estoy hablando contigo. Habla Moisés. Señor, ¿y si hay? No, Señor, no, Moisés, yo no voy a destruir. Señor, ¿y si? No, Moisés, tranquilo, no lo voy a destruir. Señor, ¿y si? Siguió, me encanta. Siguió, porque estaba delante de su Dios, porque se acercaba a su Dios, porque amaba profundamente a su Dios, porque Dios le escuchaba. Dios siempre escucha y lo trataba con ternura. Dios no le dice, Moisés, que te calle. No se lo dice. Con una paciencia infinita. Nosotros escuchamos a alguien, llega un momento que decimos, si se para ya. ¿Cuántas veces escuchamos a alguien orar y venga, y bumba, y bumba, y bumba? Y tú dices, a ver si se para ya. Y estamos, el Señor no, el Señor escucha, habla con... Sí. Venga, Moisés. Ven, Abraham, venga, Abraham. Y le sigue contestando. Y le sigue hablando con misericordia. Y sigue teniendo una paciencia infinita con él. Una paciencia infinita con él. Él fue un hombre valiente. Fue un hombre valiente que se acercó al trono de la gracia. Me recuerda a la iglesia primitiva. Me recuerda a la iglesia primitiva como cuando estaban siendo perseguidos la iglesia se juntaba para alabar al Señor, para orar y para que Dios les diese valentía y denuedo. Dios les diese valentía y denuedo. Y sabían que si predicaban el evangelio podían ir a la cárcel. Y sabían que si predicaban el evangelio los podían matar. Y sabían que se podía levantar una persecución contra ellos. Y sabiendo todo eso, la iglesia se juntaba para clamar al Señor pidiendo valentía y denuedo para predicar el evangelio. Denuedo para seguir adelante. Abraham era un hombre que era valiente. La iglesia primitiva eran hombres y mujeres valientes. La oración es algo valiente. De verdad, creerme, solamente los valientes son capaces de orar porque confían en el poder de Dios y en la grandeza de Dios. Y saben que Dios es el único que puede actuar y hacer las cosas. La oración es una humildad, es un ejercicio de humildad que nos acerca ante el más grande. Y la valentía es, Señor, aquí está pasando esto y te pido con toda mi alma que tú lo cambies. Dios es el que hace las cosas y el que cambia las cosas. La oración fue una oración valiente y fue una oración perseverante. Dice el versículo 32, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, ya que he empezado a hablar, no se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez. Quizá se hallarán allí 10. Y el Señor le dice, no la destruiré, respondió. Fíjate lo que responde el Señor, por amor a los 10. No la destruiré por amor a los 10. Estos 10 eran unos sinvergüenzas. Estos 10 eran pecadores. Estos 10 eran población de Sodoma, de la ciudad de la llanura. Estos 10 eran pecadores empedernidos. Y sin embargo el Señor le dice, aunque hubiese 10, yo lo perdonaré. Por amor
a los 10. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor hacia todo el mundo. Por eso vino Jesús a morir por nosotros, porque nos ama de tal manera que fue a la cruz a morir por nosotros. Y lo que me encanta de esta oración es que la oración que es una oración perseverante. Empezó con 50 y terminó con 10. Pero ahí siguió el hombre, y ahí siguió perseverando en la oración. Dice en Romanos, en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 12, dice en Romanos capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Ora cada domingo al Señor. Ah, no, perdón, eso no pone. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Soy tonto, ¿eh? Constantes en la oración. Constantes en la oración. Eso es lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice la Escritura y lo que estaba haciendo Abraham. Abraham era perseverante en la oración. Y Jesús mismo nos enseña alguna que otra parábola sobre la importancia de orar siempre y no desmayar. Perseverante en la oración, constante en la oración. Eso es lo que estaba haciendo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ser constantes en la oración. ¿Por qué los hermanos en Ucrania piden oración? ¿Por qué hermanos rusos piden oración? ¿Por qué cada vez que tenemos una mala noticia, cuando estamos desesperados, compartimos en la iglesia la oración? Que se ore por nosotros. ¿Por qué? Porque creemos en la oración. Porque creemos que es lo único que realmente puede cambiar al ser humano. Abraham creía en la oración. Abraham estaba cerca de Dios cuando oraba. Abraham estaba en la presencia de Dios. La oración de Abraham fue producto del amor a la gente. Fue una oración humilde, fue una oración valiente y fue una oración perseverante. Lo mismo que tenemos que seguir haciendo nosotros. Lo mismo que tenemos que seguir haciendo nosotros. No te canses nunca de orar. No desmayes nunca de orar. Clama a Dios día y noche, como hemos visto antes. Clama a Dios día y noche, busca al Señor, clama al Señor, persevera en la fe. No solamente por lo de Ucrania, que tenemos que hacerlo hasta que haya paz, sino por tu situación personal, por tu familia, por lo que más te importa, por las cosas que tú no entiendes. Sigue orando, sigue luchando, sigue clamando, sigue perseverando. Amén. Si alguien quiere orar.